Hace unos 3 años, cuando contaba con apenas 12 años, experimenté un evento que, hasta el día de hoy, sigue enviando escalofríos por mi espina dorsal. En aquel entonces, tenía un amigo cercano llamado Paulo, un par de años mayor que yo. Nuestra amistad floreció principalmente porque nuestras casas estaban contiguas y, en un vecindario poblado mayormente por adultos, no teníamos a otros niños con quienes jugar. Las noches eran nuestro territorio de juegos y nos sumergíamos en actividades al aire libre hasta que la fatiga o las llamadas de nuestros padres nos obligaban a poner fin a nuestras travesuras. En aquellos días, la omnipresencia de Internet aún no había llegado a ser un fenómeno cotidiano, lo que nos dejaba con la opción de explorar el mundo tangible que nos rodeaba. Uno de nuestros juegos favoritos era una versión modificada de escondite, donde el buscador debía llevar consigo una linterna encendida en todo momento. La regla fundamental del juego establecía que la persona buscadora debía mantener su luz activa, sin importar las circunstancias, y el escondido se consideraba encontrado si la linterna lo delataba. Este elemento añadía una intrigante capa de complejidad, ya que el escondido podía utilizar el haz de luz a su favor, cambiando de posición de manera estratégica. La delimitación del juego solía extenderse por las zonas cerradas del vecindario, pero en ocasiones, para darle un giro interesante, decidíamos convertir un bosque cercano en nuestra área de juego. Nunca establecíamos límites en la distancia que podía recorrer el escondido, ya que la mayoría de las veces preferíamos no aventurarnos demasiado lejos. Dado que nuestras partidas tenían lugar durante la noche, el ambiente adquiría una cualidad espeluznante que sin duda añadía emoción al juego. En una de estas noches, me tocó a mí ser el escondido. Acordamos jugar en el bosque y decidí alejarme más de lo habitual para aumentar el desafío. Sin embargo, a medida que me adentraba en la oscuridad, me arrepentía de mi elección. La falta de luz, lejos de las lámparas de las casas, me dejaba en completa oscuridad. Solo la luna, débilmente iluminando mi camino, me servía de guía. Después de caminar un rato, encontré una cabaña abandonada que parecía ser el escondite perfecto. Sin posibilidad de ser encontrado allí, subí unas escaleras y me refugié en un dormitorio con una única ventana que daba al vecindario, ya lejano. Pasaron unos minutos sin novedades, hasta que, observando por la ventana, vi a Paulo acercándose. Sin embargo, algo no cuadraba. No utilizaba la linterna, esencial para el desarrollo del juego. Parecía haberse cansado de mantenerla encendida constantemente, y eso despertó mi suspicacia. Su silueta se aproximaba lentamente a la cabaña, y el crujir de las hojas bajo sus pasos llenaba la noche. Fue entonces cuando noté que, desde abajo, continuaban los sonidos de pasos. Al levantar la mirada por la ventana, vi la desgarradora imagen de Paulo, con la linterna, alejándose. Sin embargo, los pasos seguían subiendo las escaleras. En un instante de pánico, me agaché y me escondí bajo una cama cercana. Los pasos continuaron subiendo lentamente, y cuando llegaron arriba, mi corazón golpeaba con fuerza. Vi unas botas enormes cerca de la puerta antes de que dieran media vuelta y se retiraran de la habitación. Aproveché el momento para salir de mi escondite, saltar por la ventana y correr. Aunque escuchaba los pasos detrás de mí, no me atreví a mirar hacia atrás hasta que llegamos a casa. Paulo y yo cerramos la puerta tras nosotros, ambos conmocionados. Cuando nos preguntamos quién era el hombre que nos perseguía, la realidad se volvió más perturbadora. No tardamos en contarle a mis padres lo sucedido, aunque minimizamos la situación para no asustarlos demasiado. A pesar de que llamaron a la policía y registraron la cabaña y sus alrededores durante horas, no encontraron rastro de nadie. Desde entonces, nuestros padres nos prohibieron adentrarnos en ese bosque. No puedo expresar lo agradecido que estoy por esa prohibición. Aquellos bosques se convirtieron en un lugar que jamás quise volver a explorar. La experiencia dejó una marca imborrable en mi memoria, y hasta el día de hoy,
Paulo y yo no hemos podido explicarnos quién o qué fue lo que encontramos aquella noche. Hace unos meses, celebramos el segundo aniversario de mi esposa y yo con la decisión de tomarnos unos días libres para una escapada especial. Vivimos cerca de la montaña y, tras alguna deliberación, optamos por alquilar una cabaña en las montañas nevadas. Aunque no era la idea más extravagante, pensamos que sería una escapada romántica, especialmente porque el dueño de la cabaña, amigo de un amigo, nos ofreció un descuento. La cabaña estaba situada en medio de la nada, accesible solo a través de una pequeña carretera privada, y la casa más cercana estaba a aproximadamente 1 milla de distancia. Detalles que no conocíamos antes de reservar, pero que, al llegar, no pudieron empañar la maravilla de la cabaña. Parecía sacada de una postal, y el aislamiento, en lugar de inquietarnos, añadía un toque reconfortante al estar rodeados de árboles interminables. Sin embargo, el inconveniente era evidente: no teníamos cobertura telefónica. La primera noche transcurrió junto a la chimenea, disfrutando de una película descargada en mi portátil. Al hacerse más tarde, decidimos poner fin a la velada sumergiéndonos en un jacuzzi en el porche trasero, donde encontramos una bañera de hidromasaje completamente funcional que no pudimos resistir usar. Fue entonces cuando noté que había olvidado mi bañador en la parte trasera del coche, estacionado frente a la cabaña. Vale la pena mencionar que había estado nevando todo el día, y la nieve se acumulaba en el suelo. Rápidamente caminé hacia el frente y noté un conjunto de huellas de botas frescas en la nieve, claramente no realizadas por mí ni por mi esposa. Surgieron banderas rojas cuando seguí las huellas, que partían del centro del bosque hacia una ventana del salón y luego regresaban al mismo punto del bosque. Esta situación despertó ciertas preocupaciones, ya que nunca habíamos escuchado golpes en la puerta durante la noche, y las pisadas se dirigían a la ventana en lugar de a la puerta. Compartí mis inquietudes con mi esposa, quien, aunque desconcertada, también estaba dispuesta a restarle importancia dada la ubicación remota. Finalmente, decidimos conducir hasta un pueblo cercano donde teníamos servicio telefónico y enviar un mensaje al propietario para obtener aclaraciones sobre si alguien más tenía acceso a la cabaña esa noche. Tras esperar 30 minutos sin recibir respuesta, asumimos que era tarde y decidimos volver a la cabaña, dejando la incertidumbre para abordarla al día siguiente. Planeábamos ir a la ciudad por la mañana y esperábamos obtener respuestas entonces. Al regresar a la cabaña, ninguno de los dos se sentía cómodo disfrutando del jacuzzi, así que optamos por irnos a la cama. Estábamos exhaustos y rápidamente nos quedamos dormidos. A las 3 de la mañana, me desperté confundido por lo que me sacó de mi sueño profundo. Un ligero golpe en la ventana del dormitorio captó mi atención, pero las cortinas cerradas no permitían ver la fuente del sonido. Pensé que podría ser un trozo de nieve que caía, pero segundos después, el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Preocupado, me levanté de la cama y abrí las cortinas, solo para encontrarme con la oscuridad. Al encender la linterna de mi teléfono, noté huellas frescas en la nieve justo debajo de la ventana. Al seguir las huellas, me dirigieron a una figura de pie a unos 10 metros de distancia. Cerré la ventana de inmediato, tratando de mantener la calma. Desperté a mi esposa y le dije que teníamos que irnos de inmediato. No entré en detalles, simplemente le pedí que recogiera sus cosas, lo cual hizo sin hacer muchas preguntas. Minutos después, teníamos todas nuestras pertenencias empaquetadas y estábamos listos para salir. Al abrir la puerta, vimos nuevamente la figura, esta vez al lado de la casa. Al acelerar, nos dirigimos velozmente por la carretera privada. Cuando conseguimos cobertura telefónica, enviamos un mensaje al propietario explicando la situación. Más tarde,
recibimos un mensaje confirmando que había revisado la cabaña y que había rastros alrededor de todas las ventanas. Nos explicó que los rastros se detuvieron en cada ventana, pero no supimos qué hacer con esa aterradora información. Aunque acortamos nuestro viaje, pasamos el resto de nuestros días libres en casa, sin saber quién era la figura ni qué intentaba hacer aquella noche. La experiencia, aunque aterradora, no se tradujo en ningún otro incidente posterior, y hasta el día de hoy, seguimos sin respuesta sobre esa misteriosa presencia en las montañas nevadas. Hay una noche en mi vida que nunca olvidaré. Me faltaba una semana para cumplir 18 años. Era una cálida noche de finales de verano. Si tuviera que dar una estimación, probablemente serían alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba con otros 2 amigos a los que llamaré Paco y Ramón. Estábamos todos en el sótano de Ramón haciendo cosas que probablemente no deberíamos haber hecho a nuestra edad, pero nos aburrimos enseguida y decidimos salir a buscar algo mejor que hacer. Paco dijo que conocía un lugar donde solían reunirse otros adolescentes. Estaba junto a un pequeño lago en lo profundo de un bosque cercano. Cogimos unas linternas viejas y empezamos a caminar. Tardamos un rato en llegar, pero cuando lo hicimos, nos decepcionó descubrir que no había nadie más. Según Paco, era un lugar muy frecuentado por adolescentes, sobre todo a esas horas de la noche, pero supongo que no tuvimos suerte. Más aburridos que nunca, decidimos rodear el lago para ver si encontrábamos a alguien. Cuando llegamos al otro lado, vimos que había una vieja cabaña de aspecto abandonado. Por supuesto, todos queríamos explorarla, así que eso es exactamente lo que empezamos a hacer. No voy a mentir, hacíamos mucho ruido. Al final, subimos a la planta superior de la cabaña y nos encontramos en un pequeño dormitorio lleno de un montón de cosas diferentes tiradas por ahí, todas viejas y cubiertas de polvo. Estábamos todos ordenando los diferentes objetos cuando, de repente, oímos la puerta de madera de la cabaña crujir al abrirse. Los 3 levantamos la cabeza y nos miramos. Nos quedamos completamente quietos, conteniendo la respiración. Fue entonces cuando oímos leves pasos moviéndose por el piso de abajo. Luego, la voz de un hombre: sé que estás ahí arriba. Parecía un hombre mayor por la forma en que lo dijo. Recuerdo que temí por mi vida mientras estaba allí, todavía congelado. Paco, dándose cuenta de la realidad de la situación, nos señaló un pequeño armario en la esquina de la habitación. Cerramos la puerta tan silenciosamente como pudimos y todos nos apretamos en este pequeño armario. Oímos pasos que subían las escaleras y llegaban a la entrada de la habitación. Nos quedamos muertos, sin mover un músculo. El hombre empezó a rebuscar entre las cosas de la habitación. Entonces, el pomo del armario empezó a abrirse lentamente. La puerta se abrió de golpe. Ramón estaba delante y fue el que reaccionó más rápido, empujando al hombre al suelo. Todos corrimos tan rápido como pudimos fuera de la habitación, bajamos las escaleras y salimos de la cabaña. A partir de ahí, seguimos avanzando. No nos detuvimos hasta llegar a la casa de Ramón. Volvimos al sótano y nos tomamos 5 o 10 minutos para recuperar el aliento. Luego, tratamos de entender lo que acabábamos de ver y oír. Fue entonces cuando Ramón explicó que cuando empujó al hombre, le vio tirar una pequeña pistola al suelo. No dormimos esa noche. Estuvimos sentados en shock todo el tiempo. Llegamos a la conclusión de que era imposible que ese hombre viviera allí. El lugar estaba sin duda completamente abandonado. Si lo vieras, pensarías lo mismo. No sabemos de dónde vino y no sabemos qué aspecto tenía, ya que ninguno de nosotros pudo verlo bien. Los 3 seguimos siendo buenos amigos hasta el día de hoy, pero desde esta experiencia, nunca hemos vuelto a esa zona del bosque, por razones obvias. Incluso hoy,
Sigo pensando en lo que habría pasado si Ramón no hubiera empujado al hombre al suelo cuando se abrió la puerta del armario.